Hola, os damos la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes rompecabezas de las políticas públicas actuales, el desafío de las pensiones. Y para visualizar de qué estamos hablando exactamente, imaginemos una típica mesa familiar. A un lado tenemos a los que ya se han dejado la piel trabajando toda una vida y, lógicamente, esperan disfrutar de un retiro tranquilo y merecido. Pero al otro lado de la mesa están los que acaban de entrar al mercado laboral, esa generación que lidia con alquileres por las nubes, que hace malabares para ahorrar algo a fin de mes y que a menudo se pregunta si algún día podrá siquiera formar su propia familia. Esta imagen en el fondo capta a la perfección el quid de la cuestión, porque ojo, esto no va de decidir quién de los dos merece más. La verdadera encrucijada es esta. ¿Cómo mantenemos un sistema que prometa seguridad a los jubilados actuales sin que las matemáticas y los impuestos aplasten el futuro de los trabajadores más jóvenes? Es un dilema complicado, la verdad. Y para entenderlo bien, tenemos que mirar los datos de forma totalmente neutra, sin alarmismos y sin buscar culpables. Porque detrás de esos fríos números que vemos en los presupuestos del Estado, hay personas, hay familias y hay gobiernos que tienen que tomar decisiones que son literalmente muy incómodas. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta hoy es muy clara. Empezaremos repasando el pacto generacional. Luego veremos el cambio demográfico estructural. En tercer lugar, las opciones difíciles y lo que nos cuestan. Analizaremos también el peso presupuestario real, nos miraremos en el espejo de Japón y por último hablaremos de qué implica un nuevo acuerdo social. Sección 1. El pacto generacional, un contrato a través del tiempo. Para entender la magnitud del reto que tenemos delante, primero hay que recordar cómo funcionan las cañerías del sistema desde su misma base. A ver, la gran mayoría de los sistemas públicos de pensiones no funcionan como una hucha personal donde tú guardas tu dinerito y luego lo sacas. ¿Qué va? Funcionan mediante lo que llamamos un pacto intergeneracional. Básicamente, los trabajadores de hoy pagan con sus impuestos y cotizaciones las pensiones de las personas que ya se han jubilado. Es un contrato social implícito que se basa en una gran promesa. Cuando a los trabajadores de hoy les toque jubilarse, la siguiente generación hará exactamente lo mismo por ellos. Y hay que reconocer que durante muchísimas décadas este sistema funcionó de auténtica maravilla. Funcionaba como un reloj sencillamente porque había muchísimos jóvenes trabajando para sostener a unos pocos jubilados. Pasamos a la sección 2, el cambio demográfico estructural, unos cimientos cambiantes. Y aquí hay que dejar una cosa clarísima desde el principio. El hecho de que hoy vivamos más años es un éxito brutal de la medicina, la nutrición y nuestra calidad de vida. Es un motivo de celebración, no una tragedia, por supuesto que no. Pero claro, este éxito monumental nos obliga a cambiar las reglas del juego. Ahora, lo que resulta súper interesante de este concepto es visualizarlo como si fuera un edificio. En su diseño original, este edificio tenía una base anchísima, llena de trabajadores a rebosar, y la parte más alta era finita porque la esperanza de vida rondaba los 75 años. El edificio aguantaba el peso sin despeinarse. Pero ¿cuál es la realidad actual? Pues que la base se está estrechando a un ritmo rapidísimo porque nacen menos niños, mientras que los áticos, por así decirlo, cada vez son más grandes y pesados. Hoy en día es de lo más normal que la etapa de jubilación se alargue hasta los 85 o incluso 90 años. O sea, el reto es financiar muchísimos más años de retiro con cada vez menos trabajadores respaldando a cada pensionista. El diseño original simplemente está intentando soportar una estructura para la que nunca fue construido. Y esto nos lleva a la sección 3, opciones difíciles y sus costes, intercambios en la política pública. Ante este edificio desequilibrado que acabamos de ver, está claro que la estructura necesita refuerzos de forma urgente. Pero aquí es donde chocamos con la dura realidad de la gestión estatal. Cualquier solución posible para apuntalar el sistema trae consigo un coste social, económico o político que es muy, muy difícil de digerir. Pongamos las cartas sobre la mesa. No hay varitas mágicas. La primera opción, y la más sonada, es pedir que trabajemos más años. Matemáticamente tiene toda la lógica del mundo. Si vivimos más, trabajamos más tiempo y las cuentas cuadran. Pero los números nos dicen que harían falta casi 10 años extra de trabajo para equilibrar la balanza por completo. Y a nivel social, bueno, todos recordamos las intensísimas protestas de los chalecos amarillos en Francia por subir la edad de jubilación solo un par de años. Un cambio tan drástico es una receta casi segura para incendiar las calles. Otra solución rápida es subir los impuestos o las cotizaciones. El gran obstáculo, que en muchas regiones de Europa, como en el caso de España, la presión fiscal ya va al límite. Si sumamos impuestos directos e indirectos, a veces rozamos o superamos el 60%. Seguir exprimiendo esa vía es arriesgarse a asfixiar el consumo y matar por completo la competitividad de las empresas. Y luego está la idea de fomentar la natalidad. Ideal y necesaria a largo plazo, sin duda. Pero un bebé que nace hoy va a tardar por lo menos 2 décadas en aportar su primer euro al sistema. Además, seamos realistas. Con las tasas de paro juvenil actuales y lo carísima que está la vivienda, pedir a los jóvenes que simplemente tengan más hijos es ignorar por completo la fragilidad de su realidad diaria.
Sección 4. El peso presupuestario real, prioridades contrapuestas. Como vemos que es dificilísimo aumentar ingresos o inventar trabajadores por arte de magia, toca mirar qué está pasando en la economía macro y cómo esto ahoga al Estado. Y la realidad ineludible aquí es que la hucha pública tiene un fondo. Hoy en día, los estados tienen que inyectar dinero constantemente desde otras partidas para poder pagar la inmensa factura de las pensiones. Hablamos de que solo las pensiones ya se comen en torno al 20% del presupuesto de algunos países. Y si le sumamos todo el resto del gasto social, nos plantamos en un 40%. Es una barbaridad de dinero. Esto genera una tensión enorme en los pasillos de los ministerios, porque literalmente cada euro que se destina a cubrir ese hueco es un euro que no se puede invertir en sanidad, en investigación, en educación o en carreteras. El margen de maniobra para preparar el futuro del país se va haciendo más pequeño año tras año. Entonces, el punto crucial aquí es el choque total de calendarios. Tenemos a nuestros líderes políticos, que son quienes deben tomar las decisiones, atrapados en un bucle casi imposible. El ciclo político en nuestras democracias funciona a cortísimo plazo, en ciclos de 4 años. Y claro, en ese tiempo tocar el tema de las pensiones es poco menos que kriptonita política. Tomar medidas dolorosas y decirle al votante que las cuentas no salen significa, casi con total seguridad, perder las siguientes elecciones. El coste lo pagas hoy, pero el beneficio tarda décadas en llegar. Sin embargo, el problema es que el calendario de las pensiones exige exactamente lo contrario, una visión a larguísimo plazo. Exige sentarse y admitir con absoluta honestidad, aunque duela en el alma, que un modelo que funcionaba hace medio siglo ya no encaja con la demografía que tenemos hoy. Llegamos a la sección 5, el espejo de Japón, bienestar, deuda y envejecimiento. Para saber qué nos puede pasar si nos negamos en rotundo a hacer reformas, resulta súper útil mirar hacia fuera, y Japón es el caso de estudio demográfico por excelencia en el mundo. Fijaos en la trayectoria económica de Japón porque es de película. En los años 80 el país iba como un cohete. Parecían imparables y destinados a comerse el mundo. Pero en 1989 explota su gigantesca burbuja económica y entran en un periodo larguísimo de estancamiento crónico. Para que os hagáis una idea, a día de hoy su Producto Interior Bruto es casi calcado al de hace 30 años y encima con una sociedad que ha envejecido una barbaridad. Pero curiosamente, si visitas Tokio hoy, no ves un país en ruinas ni muchísimo menos. Las calles son segurísimas, todo funciona genial y el nivel de vida es envidiable. Entonces, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo mantienen ese nivel de vida con una economía congelada y una población tan mayor? Pues la respuesta, que es bastante asombrosa, se resume en este número, 240%. Japón ha conseguido financiar ese increíble estado de bienestar a base de endeudarse a un nivel masivo. Su deuda pública ya ronda el 240% de todo su PIB. Básicamente están utilizando la deuda pública como un puente gigantesco para evitar que el sistema colapse de golpe. Pero seamos francos, un puente sirve para cruzar al otro lado, no para montar ahí tu casa de forma permanente. Endeudarse sistemáticamente, esperando que ocurra algún milagro externo que resuelva el problema de fondo, es un camino súper arriesgado. Y los economistas advierten que es exactamente el mismo camino que están empezando a seguir peligrosamente muchas economías de Occidente. Y esto ilustra de maravilla el tremendo dilema que tienen nuestros sistemas de gobierno. Si comparamos cómo responde Occidente frente a otros bloques, vemos diferencias bestiales. Un régimen autoritario puede coger, planificar a 50 años vista e imponer reformas estructurales de la noche a la mañana, sencillamente porque tiene el poder oscuro de aplastar cualquier protesta social que surja. Pero nuestras democracias, por su propia naturaleza, requieren debate público, requieren elecciones y necesitan forjar consensos que den legitimidad a las decisiones. Hemos logrado un nivel de bienestar en Occidente que es una pasada y es lógico que nadie quiera renunciar a él. Pero ese deseo de proteger lo nuestro, mezclado con la necesidad de poner de acuerdo a tanta gente, nos lleva muchas veces a la parálisis. Y ese es el verdadero reto democrático de nuestra era, ser capaces de hacer las adaptaciones estructurales necesarias para sobrevivir, pero sin tener que sacrificar nunca nuestras libertades fundamentales. Pasemos a ver cómo esto nos lleva a la sección 6, la final. Un nuevo acuerdo social, compartir el ajuste. Vamos a aterrizar un poco las cosas en soluciones prácticas y pragmáticas, porque si no queremos vivir endeudados hasta las cejas y queremos mantener la paz social, ¿qué salidas tenemos? Pues la investigación económica y los datos más realistas nos dicen que no hay un botón mágico, sino que hace falta combinar varias cosas. Hablamos de hacer ajustes graduales, poquito a poco, en los años de vida laboral, pero adaptándolo a cada sector, porque no todos los trabajos son igual de duros. Implica también incentivar el ahorro privado o complementario, obviamente sin desmantelar nuestra red pública, y requiere de forma urgente ponerse las pilas con políticas que de verdad reduzcan el paro juvenil, porque solo así los jóvenes podrán emanciparse y formar familias de manera orgánica. Pero por encima de todo, la verdadera clave, lo que dicen todos los analistas, es que esto solo funciona si aceptamos una realidad incómoda.
Todas las generaciones van a tener que ceder un poco. Es impensable, además de tremendamente injusto, recortarle de golpe la pensión a quien ya está jubilado. Pero al mismo tiempo, los que somos jóvenes y los que estamos trabajando hoy, vamos a tener que ajustar progresivamente nuestras expectativas y aportar nuestro granito de arena. Al final, se trata de arrimar el hombro entre todos para repartir la carga y asegurar que el edificio siga en pie mañana. Y queremos terminar este recorrido dejando una pregunta vital en el aire. ¿Qué tipo de pacto honesto queremos firmar como sociedad para afrontar las próximas décadas? Lo que está clarísimo es que este inmenso desafío no puede enfocarse nunca como si fuera una guerra entre generaciones. O sea, las pirámides demográficas no son culpa de nuestros mayores. Y tampoco podemos exigir a los más jóvenes que carguen solos con unas promesas que se diseñaron para un mundo que ya no existe. La salida pasa sí o sí por una conversación adulta, madura y basada en los datos fríos y reales. Ahora queda en nuestras manos, como sociedad, decidir cómo forjar un nuevo acuerdo que sea justo con los que ya han trabajado, viable para los que empiezan y verdaderamente sostenible a largo plazo. Esperamos que este análisis os haya aportado algo de claridad sobre este fascinante reto al que todos irremediablemente nos enfrentamos.